se los voy a explicar. ¿Por qué ese ratón es imposible? Entonces, esta historia se trata de duplicaciones genómicas, ¿ya? Las duplicaciones genómicas, como hemos hablado muchas veces en clase, ocurren, ¿cierto?, en plantas sin ningún problema, ocurren en reptiles y en anfibios más o menos frecuentemente, pero no ocurren nunca en mamíferos. Se ha visto que en un 1% de las fertilizaciones, bien, se ha visto que en un 1% más o menos de las fecundaciones ocurre esa duplicación genómica, pero esos embriones no sobreviven. Entonces siempre se pensó que el sistema genético de los mamíferos, y ese fue el paradigma que se estableció, el sistema genético de los mamíferos es muy constreñido, es decir, es muy estricto, tiene reglas muy estrictas y esas reglas no se pueden romper. Una de esas reglas es que necesita una cierta dosis de genes y si nosotros aumentamos eso, el organismo no es viable y por lo tanto se muere, ¿ya? Entonces se ha mostrado una o más duplicaciones genómicas durante la evolución de los vertebrados, pero eso ha sido ya en la época donde había reptiles y peces, pero en la rama de los mamíferos se consideraba imposible. Y la publicación de una duplicación genómica global en este roedor, que se llama Tympanostomis barrere, esa fue una publicación en el año 98 en el paper Nature, que la hizo mi supervisor de tesis justamente, y eso vino a desafiar todos los paradigmas existentes, que eran decenas de años de estudio en sistemas genómicos de mamíferos. Ahora yo les voy a dar un consejo. Es fantástico hacer una tesis de doctorado que desafía un paradigma, pero es muy difícil que sea aceptada en los círculos de poder científico y es muy difícil publicar. Así que mi consejo es háganlo, pero agárrense, porque se viene. Y por eso yo lo llamo la historia del ratón imposible, y como todas las historias, tiene un ratón, y no tiene princesa, sino que soy yo. Y les voy a contar un poquito del ratón, porque el ratón también tiene una historia personal bastante interesante. Ese roedor ocurre naturalmente en las planicies saladas del sur de Argentina, de la Patagonia Argentina. Son lugares muy extremos, donde la temperatura diaria puede alcanzar fácilmente 40, 50 grados Celsius, y la temperatura en la noche menos 20. ¿Ya? Y no existe nada, hay solamente sal. Las plantas que existen en este hábitat son plantas que están completamente cubiertas por cristales de sal. Entonces estos ratones viven en un ambiente muy difícil y se piensa que la duplicación genómica podría haber tenido que ver con la adaptación de ese ratón, con darle una chance de tener más genes con qué jugar para poder adaptarse, porque ese ratón tiene lo que se llama un super riñón, que es un riñón que tiene una médula más grande que la de ningún otro animal en el mundo, que le permite concentrar la orina después de haber comido toda esa sal. Y también tiene algo muy tierno, tiene como un cepillito delante de los dientes. Entonces con ese cepillito va sacando la sal de las hojas antes de comérselas para eliminar un poco la sal también antes de ingerir. Entonces vive en ese ambiente extremo y se encuentra en la rama. Aquí tenemos un árbol filogenético de las eucariotas. Entonces las plantas están por allá y los eventos de poliploidía. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de la poliploidía? Sí, ya chicos, no me van a quedar en vergüenza. Yo esperaba sí, así, muy ahí arriba en verde están las plantas. Y todos los puntitos rojos son eventos de duplicación genómica en plantas. O sea, ustedes pueden ver que eso en las plantas ocurre muy fácilmente. Después, en los animales, todos estos puntitos que ustedes ven aquí son eventos de duplicación genómica también, no se ven nada, pero créanme que los mamíferos son esta rama. Entonces yo le puse una estrellita, porque eso fue el descubrimiento de nosotros, que existía una duplicación genómica ahí. ¿Cómo sabíamos nosotros eso? Bueno, aquí están las relaciones filogenéticas, esta es la rama de los roedores octodóntidos, y probablemente ustedes no conocen esa rama, pero si les suena los tucotucos, quizás. Los tucotucos se venden en las tiendas de mascotas, son cercanamente emparentados a los cuy. Son ratones, roedores sudamericanos. Entonces ahí tenemos a nuestro ratoncito que está entre medio. Todos estos
Todos esos son diploides y tienen un cierto número cromosómico. Por ejemplo, el más cercano tiene 56 cromosomas, pero Tympanoctomic, que con cariño lo llamamos Tympa, tiene 102. Entonces es el doble. Ustedes podrían decirme, ¿qué me dirían ustedes cuando yo les digo que argumenten? Ustedes podrían decirme, pero tiene el doble de cromosomas que son más chiquitos, ¿cierto? Pero no es así, no es el caso. Tiene el doble de cromosomas y los cromosomas son grandes y son metacéntricos. Entonces hay algo ahí que está pasando. Y se acuerdan cuando yo les dije que cuando existe más ADN en las células crecen más grandes, ¿verdad? Entonces se descubrió tempranamente que en los espermatozoides de Tympanoctomis eran gigantes. Miren la diferencia. Entonces ahí ya la gente empezaba a decir, aquí algo está pasando, pero ¿qué cosa es? No se sabía. Y eso fue lo que hizo mi supervisor de la tesis. Él midió no solamente, a ver, no tengo puntero, pero el panel de arriba es la cantidad de ADN que existe en el núcleo. Y en negro es Tympa, el animal que estudiábamos nosotros. Entonces ustedes pueden ver que no es exactamente el doble, pero es el doble del promedio de todos los otros roedores que están cercanamente emparentados. Y de los mamíferos en general, porque el ADN de los mamíferos es más o menos la misma cantidad en todos los mamíferos, está bastante regulado. No cambia, no hace esos cambios grandes como las plantas o los reptiles. Entonces tenemos el doble de ADN, el doble de cromosomas y el doble de brazos cromosómicos. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. ¿Hasta ahí me creen? ¿Sí? Es importante también recordar la relación que existe entre poliploidía y evolución, porque la poliploidía no es un evento aislado. La poliploidía ha ocurrido muchas veces. Entonces los animales duplican su genoma y les sirve como material, como materia prima para generar variabilidad, para generar diversidad y para generar opciones de evolución, opciones de cambio. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. ¿Cómo le hago? Gracias. Entonces, lo que sucede es que tenemos un diploide, si se acuerdan lo que es un diploide. Sí. Y se duplica el material genético por algún momento, por ejemplo en la meiosis, digamos que en vez de hacer la segunda división meiótica, simplemente los gametos se quedan así, estaríamos produciendo gametos diploides, ¿verdad? Pero después, la vida y los dolores de la vida hacen que ese organismo se ocurra lo que se llama una diploidización, es decir, por las mutaciones que va a ir acumulando va a volver a aparecerse un diploide. Y entonces esos ciclos pueden ocurrir una y otra vez, y han ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia evolutiva. Entonces aquí tenemos el evento de poliploidización y después ocurren muchas cosas, porque el genoma como que se vuelve loco y empieza a cambiar, empieza a generar mutaciones, los cromosomas se empiezan a intercambiar pedazos unos con otros y empiezan a haber muchos cambios epigenéticos también, que se acuerdan que eran los cambios que ocurrían en el ADN que no tenían que ver con cambios de secuencia, sino que son cambios que vienen del metabolismo, en el cual el metabolismo le dice a la célula que tiene que apagar ciertas partes o encender ciertas partes porque la célula lo necesita. Y ocurren cambios regulatorios y ocurren cambios de genes de control de dosis, que les voy a explicar en un momentito de qué se trata. Entonces, digamos que una duplicación genómica es un evento traumático, muy traumático para la célula. Y la célula intenta acomodarse, ¿cierto? Es como que ustedes están viviendo tranquilos en su casa, tienen su camita, tienen sus cosas, y de repente les ponen un compañero de casa. Y les cae mal de la célula. Pero hay que adaptarse, ¿cierto? Hay que compartir, ustedes le tiran las cosas por la ventana, él les tira las cosas por la ventana a ustedes. Eso es lo que pasa en un núcleo donde se mezclan dos genomas distintos. Entonces, lo primero que ocurre son lo que se llaman los cambios genéticos, es decir, mutaciones. El genoma empieza a cambiar las secuencias, los cromosomas empiezan a intercambiar pedazos, como ocurre acá, ocurren deleciones, duplicaciones, inversiones, todo tipo de cosas. El genoma se empieza a reacomodar. Y lo segundo que ocurre son los cambios epigenéticos. Ya es más, lo anterior es una diploidización estructural porque son estructuras completas que se mueven, ¿verdad? Pero en los cambios epigenéticos nada se mueve. Una pregunta, cuando dices en la lámina anterior, en el ejemplo que dice mutaciones, relocaciones o algo así, ¿sí? ¿Todas esas no son mutaciones? Sí, todas esas son mutaciones. ¿Por qué la diferencia entonces? No, las mutaciones, aquí me refiero a mutaciones
modificaciones puntuales, es decir, de un cambio de base, pero debería haberlo especificado mejor, gracias doctor López. Entonces todos estos cambios genéticos y los que les voy a mostrar ahora epigenéticos son un poco como, no sé si alguien leyó Alicia en el País de las Maravillas, cuando la reina roja le dice a Alicia, es necesario correr mucho para que todo siga igual. Esto es exactamente eso. Cuando ocurre una duplicación genómica es necesario correr mucho para que todo siga igual. Es necesario cambiar la estructura y cambiar la manera en la que ese genoma funciona para que la célula pueda seguir funcionando correctamente. Entonces los cambios epigenéticos es todo lo que no afecta a la secuencia del ADN. Es decir, son modificaciones químicas del ADN y modificaciones químicas de las proteínas que lo compactan, que se llamaban... ¡Bien! Pero más fuerte. Que se llamaban histonas, son modificaciones químicas de las histonas, y todo eso viene del metabolismo, más que de venir de instrucciones genéticas determinadas. Pero entonces les había hablado yo también de que los genomas tienen sistemas de dosis, ¿verdad? Yo les dije que algunos genes se necesita una dosis determinada, y eso se piensa que el sistema genético de los mamíferos es muy estricto con respecto a las dosis. Ese es el paradigma, ¿ya? Ahora, al encontrar un mamífero que sí tiene una duplicación genómica, tú dices, ¿pero qué pasa con la dosis? ¿Se las arregla? ¿Cómo se las arregla? Entonces aquí es el momento donde el paradigma se rompe en pedazos en el suelo y ya no hay cómo arreglarlo. Porque, por ejemplo, en el caso de estos genes que se llaman los genes con impronta, son genes en los que se dice que se necesita la dosis de un solo alelo. Entonces, aunque el organismo tiene dos alelos, por ejemplo, nosotros tenemos muchos genes que expresamos solamente desde el alelo materno o solamente desde el alelo paterno. Eso no se los pasé en las clases de genética, porque ya es mucha complicación. Pero son alelos que se ha visto que son así y que cuando eso se rompe se producen enfermedades y trastornos. Entonces ahí todo el mundo llega y dice, la dosis es súper importante. Pero ¿qué pasa cuando hay una duplicación genómica? Esa es una de las preguntas. Y la hipótesis de nosotros es que la poliploidía rompe esta dosis. No hay más dosis. Por lo tanto, todo ese concepto de que la dosis es importante se pone en tela de juicio. Después existe otro proceso de compensación de dosis que a lo mejor ustedes lo conocen, que es el hecho de que las hembras tenemos 2 cromosomas X, pero inactivamos uno. ¿Verdad? ¿Alguien había escuchado hablar de eso? Si no habían escuchado, ahora lo saben. Se llama compensación de dosis y se dice que las hembras, para tener la misma dosis que los machos, inactivamos un cromosoma X. Pero si tenemos duplicación genómica tendríamos 4 cromosomas X en las hembras, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos inactivamos? Inactivamos la mitad, inactivamos 3. Esa era también una de las preguntas. Y la hipótesis de nosotros es que la poliploidía altera el sistema de compensación de dosis y nosotros pensábamos que se iban a inactivar la mitad y que la mitad iban a quedar activos. Ya les voy a mostrar después lo que pasó. Y nuestra última hipótesis era que el núcleo iba a cambiar. Es decir, los núcleos tienen una forma, Los núcleos tienen una forma determinada. ¿Se acuerdan cuando veíamos células en el microscopio? Y se veía el núcleo y se veía como con sombras y luces y no se veía homogéneo, sino que tenía partes más densas, partes menos densas. Eso se llama la estructura nuclear, que tiene que ver justamente con las modificaciones epigenéticas, que en ciertas partes el ADN está más compacto y está inactivo, y en otras partes el ADN está más laxo y está activo. Y lo que nosotros pensábamos era que todo eso se va a reorganizar en el evento de una duplicación genómica, porque para poder regularse, este organismo va a tener que hacer algo drástico a nivel de estructura del núcleo. Entonces ahí está la organización nuclear. Y ahora les voy a mostrar los resultados. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que yo pase a los resultados? ¿No? Lo primero que yo medí fue el tamaño de los núcleos. Era una cosa obvia, ¿cierto? Entonces yo tomé muchas células de distintos tipos, células fibroblastos, células de pulmón, células de músculo, y yo simplemente medí el área del núcleo en las imágenes de microscopio. Y ahí ustedes pueden ver que el área es muchísimo más grande. Estos son células de ratón, ¿ya? O sea, hasta ahí vamos bien, las células son más grandes. Y después yo medí las modificaciones epigenéticas.
Entonces las modificaciones epigenéticas son bien características y yo elegí estos tres que tienen nombres raros, no se preocupen, no se necesitan acordar tampoco, pero acuérdense que son tres modificaciones que son características de regiones inactivas del genoma. Y estos son tres modificaciones que son características de regiones activas del genoma. ¿Ya? Y con anticuerpos marcados fluorescentemente yo puedo ponérselos a la célula y esos anticuerpos se van a ir específicamente donde estén esas modificaciones químicas y me van a mostrar después en el microscopio espacialmente, es un análisis cualitativo, me van a mostrar espacialmente dónde están mis marcas. Y yo les voy a mostrar. Miren qué lindo. ¿Quién me dice dónde está el ratoncito que yo estudio? ¿Cuál creen ustedes que es? Bien. El ratón que yo estudio es este. Esto es humano y esto es ratón. Entonces, ustedes ya pueden ver que esto es una modificación que es la histona 3, histona H3 acetilada, y esto es la modificación de la histona H4 acetilada. Y no se necesitan lentes ni se necesitan programas de computación para decir que hay una diferencia. Cuando yo le mostré esas fotos a mi profesor de tesis, él me dijo, te equivocaste. Me dijo, te equivocaste de anticuerpo, no puede ser. Y yo le dije, pero ¿tú crees que yo soy imbécil? Y me dijo, yo no estoy diciendo eso, pero me hizo repetir. Y tuve que repetir 3 veces para que me creyera. Porque cuando a mí se me ocurrió la idea, eso sí fue una idea que se me ocurrió a mí, la de este experimento, él me dijo, no, eso nunca vas a ser capaz de analizarlo, no va a dar nada, los anticuerpos son muy caros, no lo hagas. Por lo tanto, perseveren. Cuando tengan una idea, perseveren, porque a veces los directores de tesis se equivocan. Y él después tuvo que reconocer que se había equivocado, porque yo lo hice admitir su error en voz alta. Y esta es otra modificación, que esta es una modificación, la anterior era característica de las regiones activas. Esta modificación es característica de las regiones inactivas. Y también se ve una diferencia, ¿verdad? En humano y en ratón, esas modificaciones tienden a agruparse como en islas, y en cambio, en este roedor, se reparten más homogéneamente. Ahora, ¿qué significa eso? Todavía no sabemos bien. Ya es una diferencia cualitativa que no tenemos un mecanismo para explicarlo, pero es un primer paso para comprender la biología de este animal. Y ahora aquí empezaron los problemas, en realidad. Porque después ya iba todo bien y teníamos que analizar la inactivación del cromosoma X. Entonces, ¿ustedes se acuerdan yo les dije cuánto se inactivaba según mis expectativas? La mitad, ¿cierto? 2. ¿Y cuántos se inactivan aquí? ¿Qué ven ustedes en las fotos? Un puntito, ¿verdad? Mal. Cuando le mostré eso a mi director de tesis, ahí tuvimos problemas serios, porque él no podía aceptar estos resultados. Porque iban en contra de todo lo que él había estado diciendo durante años, de cómo se funcionaba este animal. Pero yo lo revisé y lo repetí, y siempre daba lo mismo. Además lo repetí, aquí ustedes ven en 3 individuos, y con 2 marcadores distintos. Este es un marcador, y este es otro marcador, que son histonas especiales que existen solo en el cromosoma X inactivo. Entonces ahí no había vuelta que darle, lo consulté con expertos y había solo un cromosoma X inactivo. Y ahí la gente empezó a decir, no, es diploide, no hay nada que hacer. Así que lo que tuvimos que hacer fue cuantificar los genes. Entonces elegimos un gen que está ligado al cromosoma X y un gen que está ligado, un gen que está en un autosoma, ¿cierto? Que son los otros cromosomas, los no sexuales. Y elegí una región en la mitad de esos genes y lo cuantifiqué por una técnica que ustedes todavía no conocen que se llama PCR cuantitativa, que en el fondo es una amplificación del ADN por ciclos muchas veces, y que les entrega una fluorescencia, y esa fluorescencia ustedes la pueden medir y les da una idea del material que había al principio. Entonces todo eso está, no se preocupen, está calculado. No les voy a explicar la técnica ahora, a menos que alguien quiera después en las preguntas, pero les permite, créanme, que les permite medir la cantidad de ADN que ustedes tenían inicialmente. Entonces, esto me permite calibrar, si yo obtenía que había igual cantidad de autosomas que de cromosomas X, hasta ahí nomás llegaba mi tesis. Porque eso quería decir que era diploide. Porque ya estábamos seguros de que había un solo cromosoma X. Entonces, si es la misma cantidad de autosomas que de cromosomas X, eso quiere decir que es diploide. Y aquí está, yo lo comparé con el roedor que está más cercanamente emparentado. Entonces, este era el cuadro de mis esperanzas, ¿cierto?
Los autosomas normalmente tienen doble dosis que los cromosomas ligados al X en los machos y igual dosis en las hembras, ¿verdad? Sí. Y yo suponía que en Tympanotomi barrera algo había pasado, algo extraño con el cromosoma X, probablemente una eliminación cromosómica, pero que mis autosomas sí estaban duplicados. Perdón. Ya. Entonces, sí, ya me quedo. Entonces yo puse a prueba esta hipótesis con la cuantificación que yo les contaba de los genes. Y aquí están los resultados que yo obtuve, calma. A la izquierda está el diploide y a la derecha está mi sujeto de estudio. ¿Ya? Esto es un macho, perdón, esto es una hembra, esto es una hembra, esto es un macho, esto es un macho. Entonces, comparen las hembras con las hembras y los machos con los machos. Esta hembra tiene el doble que esta, ¿verdad? Y este macho tiene el doble que este. Es decir, existe el doble de autosomas que de cromosomas sexuales. Por lo tanto, el genoma sí está duplicado, o por lo menos ese cromosoma que yo estudié, pero algo pasó con los cromosomas sexuales. Probablemente como los cromosomas sexuales son problemáticos, ¿cierto? Tienen ese mecanismo de compensación y todo. Una de las primeras cosas que ocurrieron al principio fue eliminar los dos que sobraban, para tener menos problemas. Entonces, esa es la hipótesis de nosotros, o sea, la explicación, digamos, un poco a posteriori con respecto a lo que nosotros encontramos, es que al producirse la poliploidía, dos de los cromosomas X empezaron a mutar y al final se convirtieron en autosomas, porque perdieron las características de ser un cromosoma sexual. Es decir, los genes que le daban la característica de ser un cromosoma X mutaron hasta que ya no fueron reconocidos. Eso no lo hemos podido comprobar porque no hemos secuenciado el genoma todavía, estamos en eso. Pero esa es la hipótesis. Entonces de esa manera tendríamos un solo par. Y chuta, creo que no voy a alcanzar, pero este es un gen con impronta y esta tabla es muy complicada, pero ahí les muestra que para un gen con impronta yo pude encontrar 3 alelos. Y si encuentro 3 alelos quiere decir que no es diploide, ¿verdad? Porque un diploide, ¿cuántos alelos tiene? 2. Ya, entonces eso también fue digamos, era una evidencia que apoyaba nuestra hipótesis y encontramos que la impronta se mantenía, pero no pudimos diferenciar si se expresaban 2 alelos o solamente uno. Entonces vimos que los alelos maternos estaban inactivados, pero en los alelos paternos no pudimos definir, porque ustedes saben, cuando ustedes capturan un ratón en las planicies de Argentina, el padre, ustedes capturan una hembra que está preñada, pero el padre no lo pudimos capturar. El padre dijo hasta la vista, baby. Por lo tanto, esa parte no la pudimos dilucidar. Así, para terminar, entonces, nosotros descubrimos que en este ratón habían ocurrido cambios epigenéticos a nivel de los genes con impronta, de esos genes que se expresan, ¿cierto?, de un solo alelo. Encontramos también que el cromosoma X inactivo podíamos descubrir por lo menos uno por los medios tradicionales epigenéticos y que había reorganizaciones de la estructura nuclear. Es decir, este ratón se regula al menos parcialmente por cambios epigenéticos, pero también el cromosoma X nos dio la prueba de que había reorganizaciones genómicas también, había cambios genéticos, mutaciones. Por lo tanto, como en todas las cosas, no hay ninguno de los dos extremos que ocurra en aislamiento, sino que hay una complementación de todos los mecanismos, ¿ya?, para que este ratón pueda funcionar. Y como en toda historia, a mí no me gusta, nunca me gustó ese final para la historia, así que le agregué signos de interrogación. Porque en realidad en ciencia nunca vivimos felices para siempre, ¿cierto? Contestamos una pregunta y por cada pregunta que aparece, como por cada pregunta que contestamos aparecen 5 o 10 más. Por lo tanto todavía tenemos preguntas, todavía queremos secuenciar el genoma de este ratón, ver qué pasó realmente con el cromosoma X, secuenciar el ARN y ver cómo se expresan los genes con impronta, si se expresan más de un alelo, si se expresan 2, si se expresan 3, y comprobar verdaderamente que existe, comprobar que no quede ningún lugar a dudas que este organismo es poliploide, porque este paradigma todavía no se ha roto.
En mi mente sí, y en la mente de muchas personas que han trabajado conmigo, pero no, ¿cómo decirlo? Ha sido muy difícil publicar estos resultados, porque la gente dice, los mamíferos poliploides no existen. Incluso yo recibí un comentario de uno de los revisores de un paper que mandé, el paper que tenía las modificaciones epigenéticas, los primeros resultados que les mostré al principio, y el revisor me decía, señorita, yo no entiendo por qué usted continúa intentando engañar a la humanidad. Y yo decía, wow, estoy intentando engañar a la humanidad y yo no me había dado cuenta. Entonces, esta investigación sacó muchas ronchas y produjo muchas controversias. Sucedía que íbamos a los congresos y llegaban los grandes, los peces gordos, y te atacaban, se ponían enfrente a tu póster y te insultaban, y tú tenías que ser súper aguerrido para poder defender tu investigación y decir, a ver, no, paremos aquí, y tú mostrar tus datos en realidad, y discutir en base a datos y no en base a ideas preconcebidas, porque cuesta mucho, y eso es al final la metáfora de esta historia, o sea, la moraleja de esta historia, cuesta mucho romper un paradigma, pero es algo que alguien tiene que hacer. Gracias, chicos.